Es evidente que este año 2026 está gobernado por grandes películas de grandes directores, ¿no? De la ciencia ficción de Spielberg, que hace poco ha vuelto a salir otro tráiler de la película Disclosure Day, a, por ejemplo, también la misma película de Dune 3, la tercera entrega de Dune, de Denis Villeneuve. Incluso no sé si considerarla tanto dentro de la ciencia ficción, pero también está por ahí la Odisea de Nolan en verano, ¿no? Vamos, que es un año que viene cargado de cine, sobre todo en cuanto a ciencia ficción y a fantasía. Pues hay una obra de ciencia ficción que se estrenaba este mismo mes y que puede haber pasado un poco más desapercibida, pero sin embargo es una obra que parece bastante potente, que de hecho está recibiendo muy buenas críticas y que adapta una novela de uno de los escritores que ya había funcionado a nivel cinematográfico bastante bien con aquella película dirigida hace unos años por Ridley Scott con el nombre de Martian, ¿no? Que es este escritor casi os diría, y ahora entraremos a analizar más en profundidad todo lo que pensó para esta obra de Project Hail Mary, Project Salvación, que se va a estrenar este mes. Es este escritor de Andy Weir, ¿no? Un escritor que dio vida a aquella historia de The Martian y funcionó muy bien, como os digo. Creo que es un producto que parece que viene bastante potente, que hay un escritor detrás que ha funcionado muy bien y que merecía un vídeo tratando las curiosidades, ¿no? Todo lo que ingenió, todo lo que pensó Andy Weir a la hora de desarrollar esta historia. Así como Filnautas, hoy nos adentramos de lleno en la mente de este escritor y casi que diría científico por todo lo que ingenió a la hora de desarrollar esta obra, con todas las curiosidades y análisis temático de la película Project Hail Mary. Mucha de la información que os traigo para este vídeo viene de entrevistas que le han ido realizando en este proceso de producción de la novela hasta que ha llegado a adaptarse a una película, ¿no? Y él, sobre todo al principio, Andy Weir, este escritor, habla de lo que le motiva, ¿no? A desarrollar mundos de ciencia ficción donde realmente, pues, él puede no solo poner a prueba su curiosidad, y parece que tiene, como os decía, esta mente un poco de científico, de escrutinar, ¿no? E investigar todo lo posible, llegar al filo de la cuestión de todas las preguntas que le vienen a la cabeza para ir desarrollando ideas, ¿no? Por ejemplo, esta misma Project Hail Mary, todo, y ahora entraremos más en detalle, pero todo lo que son los organismos que aparecen, las ideas que hay detrás de ese viaje interplanetario, todas las cosas que van a aparecer en la película y que se desarrollaron para la novela, vienen de preguntas que él se fue haciendo en determinados momentos y luego ir a investigar, ¿no? Si esto era posible, si había cosas que existían realmente y se podían acercar a ello o no. Y esto habla de la calidad, ¿no? A la que puede llevar el producto que nos pueda traer la novela por parte de este escritor. Y una de las cosas que más le motivaban, ¿no? Y de las grandes motivaciones que tenía, que comentar al principio a la hora de escribir esta novela, era todo lo relacionado con el tema de la comunicación, algo que, por ejemplo, nos transportará mucho a aquella historia que nos trajo Denis Villeneuve, adaptando también otra novela en su momento, pero protagonizada por Amy Adams, ¿no? Aquella historia de La Llegada. Pues eso fue una de las cosas que más le motivó, el tema de la comunicación, desarrollarlo a medida que se van sucediendo diferentes acontecimientos en la novela, pero también el tema de, pues, el cómo salvarnos, cómo actuar en momentos totalmente críticos, ¿no? Que esto también viene un poco a raíz de las películas de catástrofes y en muchas películas de ciencia ficción, ese detonante del viaje, ese detonante de esa misión espacial o de esa aventura, ¿no? Al final no dejan de ser, aparte de ciencia ficción, muchas veces historias de aventuras. Ese detonante de la historia de aventuras pues siempre es un riesgo, un peligro o algo que va a acabar con la Tierra, con la humanidad, con el planeta o incluso con el sistema solar entero, ¿no? Y es que el protagonista de esta misma historia de Project Hail Mary, el protagonista con el nombre Ryan Grace, al que también va a interpretar con el mismo nombre en la película el actor Ryan Gosling, pues da vida a un personaje que es el único superviviente de una tripulación de una nave donde viajan varias personas distintas, ¿no? Que van a una misión prácticamente suicida, prácticamente nada de posibilidades de conseguir la salvación de la humanidad, y justo en ese momento en el que el personaje de Ryan Gosling se encuentra allí, ¿no? En el espacio, a años luz de nuestro planeta, del planeta Tierra, se ve solo y se da cuenta que es la única esperanza que queda para salvar a la humanidad, pues ahí es cuando entra ese elemento de la comunicación en la película, es cuando entra ese elemento de que se encuentra con un, sin entrar tampoco muy en detalle aquí, con un alienígena, con un extraterrestre, con un ente, un ser de otro lugar que ni conocemos su fisonomía, ni conocemos su forma de funcionar, ni su forma de pensar, pero que parece que es bastante inteligente y parece que va a ser la clave que sirva para ayudar a la humanidad a ver cómo solucionar el gran problema que tiene. Y es que este gran problema por el cual se ha ingeniado toda esta misión para llevar a humanos hasta toda esa distancia de nuestro planeta, del planeta Tierra y nuestro sistema solar, con el que arranca, con el que se desata todo lo que es la parte científica de la novela, ¿no? Y donde Andy Weir puso toda la carne en el asador, puso toda la energía en investigar, en descubrir
alrededor de la posibilidad de que sucediera esto, que es el elemento más importante a nivel científico de la película. Y esta es la existencia de unos microbios, de unos microorganismos, unos entes muy pequeños, unos seres muy diminutos que se posan, que viven en la superficie del Sol. A ver, seres que viven en el Sol, pero ¿es realmente esto posible? ¿Puede haber seres que vivan en la superficie solar? Y de todas maneras, aunque esto fuera factible, fuera posible, ¿qué sentido tiene crear toda esta misión? En el sentido de, ¿tiene algún peligro de esto? O sea, ¿realmente hay algo que evitar en que se posen ahí? ¿Hay algo malo que estén causando? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que en el contexto de esta novela, el hecho de que hubiera toda una población de microbios en la superficie del Sol, pues es algo extremadamente peligroso, ¿no? Aunque tiene más que ver seguramente con esa parte más de ficción que con la parte de ciencia dentro de la ciencia ficción, pero la existencia de estos microorganismos a los que Andy Weir en su novela da el nombre de astrófagos, ¿no? Ya el nombre de astrófagos pues nos indica un poco, ¿no? Que se alimentan de esas estrellas, ¿no? De esos astros que hay en el firmamento, ¿no? Es un nombre que la verdad es que encaja y queda bastante chulo a nivel de novela de ciencia ficción, pero que bueno, que aunque no haya algo exactamente así en la realidad, sí que por otro lado toda esta fisiología, todo este funcionamiento, toda esta morfología y todas esas propiedades de estos astrófagos, de estos organismos de la novela de Andy Weir, pues se basan en cosas reales, ¿no? Que no existan como tal, sí que hay cosas que se inspiró, que buscó, que investigó, en especial de unos organismos que tenemos en nuestro mismo planeta y que le parecían fascinantes y que llevaba tiempo. Fue por lo que comenta el desencadenante, ¿no? El detonante de que escribiera esta novela al principio, porque empezó a observar, se empezó a interesar por todo lo que tiene que ver con las algas, estos organismos que tienen funciones totalmente imprescindibles en nuestro planeta, pues todas esas propiedades en las que fue cogiendo ideas de las algas que existen en la Tierra, pero luego también toda esta idea del desvanecimiento de los astros, ¿no? De las estrellas. El mismo Sol, por ejemplo, pues tiene una duración, tiene un tiempo, no va a estar eternamente, y muchas estrellas pasa lo mismo, ¿no? Con el tiempo, con el avance de millones de años, pues estas estrellas se van atenuando, ¿no? Van perdiendo su intensidad, ¿no? La energía térmica y la energía lumínica que van produciendo va disminuyendo con el tiempo, y eso también le puede pasar al Sol, le pasa al Sol de hecho. Quiso jugar con un concepto que tocara todo lo relacionado con el Sol, ¿no? Con esas componentes, con esa funcionalidad y con la importancia que tiene. Algo que a lo mejor hay algunas películas como la de Sunshine, hay algunas películas que han tocado la temática solar, pero que él quería explorar, ¿no? Más en detalle. Había trabajado sobre todo Marte en su anterior novela, y aquí quería entrar en el tema del Sol, ¿no? Es que además en esa parte de ficción, ¿no? La ficción más grande dentro de la existencia de estos astrófagos en la novela es esa partícula de fagos, ¿no? Que tienen en su mismo nombre, esa partícula que implica que se alimentan, que se nutren de estas estrellas. Y ahí está un poco, cuando llegan al Sol, ahí está un poco la idea de generar toda esta misión y toda esta preocupación en la humanidad, porque esa disminución, esa pérdida de intensidad del Sol que empieza a tener determinados impactos, consecuencias, efectos a nivel de catástrofes y de pequeños desastres que van ocurriendo en la Tierra, estos astrófagos son devoradores de mundos, se alimentan de mundos, se alimentan de estrellas. Es un poco la idea de a lo Galactus, ¿no? Y todo el tema de Marvel que ha salido últimamente de devorar mundos, devorar planetas. Pues pasa un poco aquí, coge esa idea Andy Weir, seguramente también se basará mucho en esto, coge esa idea y utiliza eso para nutrir su novela, ¿no? Nunca mejor dicho, para alimentar a la existencia de estos astrófagos. Unos seres que, aunque sean lo más pequeños posibles, puedan parecer inofensivos y casi ni los percibamos, son los grandes responsables de que vayan desapareciendo diferentes sistemas estelares. Y por lo tanto, ante su llegada, su crecimiento exponencial, ¿no? De su población y esa alimentación constante que tienen de la superficie solar, hace falta crear esta misión, ¿no? Hace falta crear Project Hail Mary, ir en busca de una solución a este problema. Y es que la idea de estos seres, de estos astrófagos, es cuanto menos interesante, ¿no? Porque al alimentarse de esa misma luz, uno podría pensar, hostia, pero tan pequeños y van devorando diferentes sistemas estelares, que se tienen que desplazar a una velocidad muy grande, ¿no? Para abarcar todo el universo y para desplazarse tan rápido de un sistema a otro. Pues realmente lo consiguen porque en la idea que baraja, ¿no? Y la manera de adaptarlo en la ciencia ficción, Andy Weir habla de que esa misma luz de la que se nutren les ayuda también como sistema propulsor, ¿no? Como método de desplazamiento, y viajan prácticamente a la velocidad de la luz, que por lo tanto pues estamos hablando que recorren distancias infinitas en muy poco tiempo, y eso les permite, ¿no? Persistir y poder sobrevivir un tiempo limitado sin estar alimentándose, entre que viajan entre una estrella o un sistema estelar y otro sistema estelar completamente distinto, ¿no? Porque viajan a esa velocidad de la luz, porque son capaces de gestionar esa luz de la que se alimentan y utilizarla como propulsor. Ya digo que Andy Weir habla de que son organismos totalmente diminutos, estamos hablando de como máximo unos 12 picómetros de longitud, o sea, prácticamente nada, microorganismos ínfimos, y son distancias del universo que ya sabemos lo que abarcan, ¿no? Que a la misma humanidad pues se nos hacen infinitas en muchas ocasiones, y como explica el mismo Andy Weir, no pueden persistir, no pueden sobrevivir mucho tiempo en ese espacio
interestelar, ¿no? En ese viaje tiene que ser muy rápido. Además necesitan que las estrellas a las que vayan infectando, sí, investigó un montón sobre esto, sobre las distancias que había entre diferentes sistemas estelares, el tiempo que se tardaba en recorrer, ¿no? Estudió bastante física para desarrollar esta novela, algo que es muy interesante, y hablaba pues de que las estrellas de estos astrófagos que se había inventado, que había creado, las estrellas que infectaban tenían que estar entre un radio de 8 a 10 años luz de distancia, no más de esto, para que les diera el tiempo posible, con esa longitud que tenían, con ese tamaño tan ínfimo, de viajar de una estrella a otra y de poder hacer todo este recorrido, ¿no? Recorrer todas estas distancias tan abismales que presenta la película y la novela. Vale, pues sabemos que son organismos diminutos, que tienen una capacidad de viajar enormemente grande, ¿no? A grandes velocidades, que se alimentan de estrellas y que las van matando poco a poco. Esto ya nos da más sensación de peligro, ¿no? Más sensación de que por mucho que sean organismos diminutos, cuidado, que tienen una capacidad totalmente sorprendente, fascinante, pero a la vez peligrosa para nosotros, ¿no? Porque necesitamos pues toda esa energía y esa luz que viene del Sol. Y por lo tanto, a la humanidad, a nosotros, no nos quedaría, no nos llegaría esa luz, esa energía necesaria. Solo había una estrella, no esa estrella en el sistema de Tau Ceti, porque había persistido, porque no había tenido problemas alrededor de esta infección de los astrófagos, y ahí, a ese sistema estelar, es donde se dirigió el proyecto Hail Mary, donde estaba sobre todo principalmente nuestro protagonista, que descubriremos en la película, interpretado por el actor Ryan Gosling. Y en ese viaje a los confines del universo, el personaje de Ryan Gosling se topa con este alienígena que va a captar toda esa parte interesante de la comunicación, de la interacción, y descubrir qué es lo que pasa con Tau Ceti, por qué esa estrella concreta está sobreviviendo en comparación con otras que están cercanas, ¿no? Un extraterrestre, un alienígena, un ser que tampoco viene de bastante cerca en ese sentido, y que también es otro sistema que está algo alejado de Tau Ceti. En este caso viene del sistema estelar de la estrella 40 Eridani, que el mismo Andy Weir pensó en cómo podría tener este ser unas capacidades, unas propiedades interesantes, ¿no? De cara a la novela y a su adaptación posterior, pero que se basaran en cosas físicas reales, en la morfología real, en cosas que tuvieran sentido, ¿no? Y habla mucho de que para poder dar el diseño del alienígena, para poder pensar en cómo sería este ser que se encontraría Ryan Gosling en su viaje, ¿no? En la salvación de la humanidad, pues pensó se fue haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería su planeta? ¿Cómo sería su atmósfera? ¿Cómo podría sobrevivir ahí? ¿Cómo tendría que tener la forma de los ojos? ¿Cómo tendría que tener la forma de su esqueleto, ¿no? De sus extremidades? ¿Tendría que ser grande? ¿Tendría que ser pequeño? En función de si el planeta está más cerca, su planeta concreto está más cerca de su estrella en su sistema estelar, está más lejos, tiene más presión de atmósfera o menos. Y fue dando diferentes datos de lo que investigó alrededor de este ser. Para poner ejemplos, este alienígena vendría de un planeta que se habla en la novela que sería 8 veces la masa de la Tierra. Luego además estaría mucho más cerca de la órbita de su estrella, tendría una órbita que solo duraría, en comparación con la nuestra, duraría 46 días, y además tendría una presión que sería mucho más asfixiante, ¿no? La presión de la atmósfera del planeta del que viene este ser, pues sería mucho más asfixiante que la nuestra, que es una presión de aproximadamente una atmósfera, ¿no? La que tenemos aquí en la Tierra. Llegaría a una superficie en el planeta de aproximadamente 210 grados Celsius, ¿no? A la presión de atmósferas que tenemos en nuestro planeta, en el planeta Tierra, en nuestra superficie, pues el agua herviría prácticamente en esa situación. Pero aquí hablaríamos de una atmósfera que llegaría hasta entre 29-30 de presión, de 29-30 atmósferas de presión, que por lo tanto, por mucho que hubiera esa temperatura, y esto fue cálculos con apoyo, con teorías de física alrededor de estas atmósferas, y de comparar con planetas que existían realmente y cómo funcionaban estos sistemas, ¿no? De presión y de temperatura, y eso haría unos seres alienígenas que estaban pensados para este proyecto de salvación, para ayudar a la humanidad, eran totalmente especiales, ¿no? Que estaban adaptados a unas condiciones más extremas que las que tenemos en la Tierra. Además, para resistir toda esta temperatura, todas estas radiaciones y esa presión que tenía el planeta, pues también sería necesario un gran campo magnético, ¿no? Y también pensó en esto, ¿no? Esto es que se fue haciendo preguntas, dice, pues ahora tengo estos problemas, necesito crear un campo magnético enorme, necesito un núcleo ferromagnético, un núcleo bastante importante dentro del planeta, en su interior, el planeta está alienígena, pero además necesito movimiento, necesito que gire, que haga un spin y que gire muy rápido. Y en ese movimiento de rotación del planeta, ¿no? Hablamos de que la órbita alrededor de la estrella era de unos 46 días, pues hablamos de que el movimiento de rotación en comparación con la Tierra, allí en ese planeta solo sería unas 6 horas, que parece un planeta totalmente blindado en comparación con la Tierra. Pero aún así, aunque el planeta de esta alienígena parece fascinante, parece asombroso, ¿no? Y puede ayudar a entender cómo estos
ingenieros espaciales, estos alienígenas ingenieros, son capaces de sobrevivir, son capaces de llegar a esa Tau Ceti y estudiar cómo funciona ahí. Por mucho que su planeta sea fascinante y por mucho que haya este encuentro con el personaje de Ryan Gosling y con los humanos, parece que las respuestas no estaban en su estrella, no estaban en su planeta como tal, sino que estaban en ese mismo Tau Ceti. También se desplazan hasta allí y hay ese encuentro con el personaje de Ryan Gosling en la película, pero también se desplazan hasta allí porque la respuesta está allí, porque parece ser que va a tener mucho que ver con, y aquí ya no entraré mucho en spoiler con el vídeo, pero parece ser que las respuestas de por qué estos astrófagos no afectan de la misma manera a esa estrella de Tau Ceti van a tener más que ver con la evolución, con la historia de estos astrófagos, de su origen, ¿no? Y su explicación de un concepto que está relacionado con toda esa creación del universo, aunque tengan toda esa capacidad de viajar por el universo, de expandirse y que se encuentre ya prácticamente en todos los lugares, en todos los recónditos del universo, parece que Tau Ceti va a ser importante en explicar esa capacidad de ser el origen, ¿no? Parece que Tau Ceti va a tener que ver con el origen, con la descendencia, incluso va a acabar de alguna manera u otra relacionando la misma existencia, la misma simplicidad y la misma conexión que existe biológica, astronómica o física, o como queramos categorizarla, entre las similitudes que por mucho que seamos diferentes, tanto en cuanto a nuestros planetas, nuestras condiciones, nuestras presiones, nuestros sistemas de rotación de esta alienígena que presenta Project Hail Mary, aun todas las diferencias, parece que también va a haber similitudes y parece que esas similitudes van a explicarse mucho por la existencia de estos astrófagos y su origen en Tau Ceti. Y sin contaros mucho más a raíz de aquí, ya lo demás que queráis ver, pues tenéis que ir o a leer la obra de Andy Weir o ya directamente ir a ver la película de Project Hail Mary. Pero mucho de esta teoría, una teoría que va a ayudar a entender, ¿no? La relación que puede tener esos alienígenas y su manera de funcionar con los humanos, es algo me parece muy interesante porque lo curioso de esto es que parte como el mismo origen de la vida en el planeta Tierra. La vida en el planeta Tierra siempre lo hablábamos que va en la evolución tiene esa tendencia a la complejidad, ¿no? No tanto a que sea mejor o peor, esos conceptos no me acaban de gustar tanto en el tema de la evolución, pero esa tendencia a la complejidad, esa tendencia a hacer cada vez seres más complejos. Solo hay que vernos a nosotros, seres con consciencia, con el cerebro que tenemos, que parece que no es ni de este mundo, pero que partíamos de los seres más diminutos, de los microorganismos más insignificantes, ¿no? En el origen de la vida en la Tierra. Y creo que así como reflexión final de este vídeo de curiosidades del Project Hail Mary, de esta película, de esta novela, creo que encontrarse con escritores como Andy Weir, que están tan apasionados por la ciencia, ¿no? Sobre todo en este género cinematográfico de la ciencia ficción, en investigar, ¿no? En hacerse preguntas. Es que era el método científico lo que usaba para pensar su novela, ¿no? Para escribir. Con The Martian dijo que hizo algo parecido, pero que con esta incluso sintió más conexión con las preguntas, ¿no? Con esta nueva novela. El hecho de pensar, de ingeniar, pues preguntas sobre ¿podría vivir un organismo en el Sol de esta manera? ¿Podría desplazarse de un lugar a otro? ¿Cómo sobreviviría? ¿Cómo sobreviviríamos nosotros, no? Y él decía que no se le hizo complicado porque a medida que se hacía estas preguntas y a medida que intentaba responderlas, la ciencia, lo que investigaba, lo que encontraba en el camino, le daba las respuestas, le daba cuál era el camino, cuál era la vía, como esa vía láctea, ¿no? Cuál era la vía de los siguientes párrafos, los siguientes capítulos y las siguientes respuestas que tenía que encontrar a sus preguntas, ¿no? Y entró en ese flujo narrativo que le permitió escribir una novela con este nombre de Project Hail Mary, que parece que ha sido todo un éxito y que se ha acabado traduciendo a una película que en el estreno hablan de que va a ser muy potente, y que después de este repaso científico de Project Hail Mary, ya solo nos queda, a los que aún no la hemos visto la película, esperar y disfrutar de esta gran obra que se viene dentro de la ciencia ficción. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí este vídeo de curiosidades de la película del estreno de Project Hail Mary. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros a Mofilmos, al canal. Aquí hablamos de todas estas curiosidades, de análisis temáticos, críticas de películas, de estrenos de otros años, repaso más en profundidad de películas también en otra sección que ha venido hace poco. Y nada, si tenéis ideas para nuevo contenido, películas que queráis que repase en el canal o para esta misma Project Hail Mary, ¿no? Tenéis preguntas después de haber visto el vídeo, pues como siempre, dejadme en los comentarios todas las opiniones, ideas que tengáis y estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.